Vamos a empezar la unidad 7, tal y como veis, está dedicada a seguridad de alto nivel en redes y en concreto a un elemento de seguridad en redes que es el cortafuegos. Ya vimos en la unidad anterior, en la unidad 6, lo sencillo que podía resultar para un atacante la captura de información sensible o incluso el realizar un phishing con una aplicación que está al alcance de todos como Cain y que no es de un uso relativamente complicado. Y también vimos cómo podemos defendernos de esta inseguridad que existe en el uso de las redes cableadas y más, incluso en las redes inalámbricas, cómo podemos defendernos haciendo uso de técnicas como los túneles SSH o con programas como los sistemas de detección de intrusos. Los sistemas de detección de intrusos, sin embargo, son un elemento que consume muchos recursos y que solamente se utilizan en zonas o elementos que sean especialmente sensibles a sufrir un ataque o que sean especialmente vulnerables dentro de nuestro sistema, por ejemplo, por estar expuestos en la Internet, como puede ser, por ejemplo, cualquier servidor que ofrezca un servicio cara al exterior. Para tener una defensa en nuestra red, un elemento mucho más habitual de utilización es el cortafuegos. El cortafuegos es un elemento que nos va a permitir aislar nuestra red interna, que puede estar compuesta pues, por una LAN y una zona de meseta, tal y como tenéis en este gráfico. Una zona de meseta es una zona desmilitarizada o zona que es accesible desde el exterior. Pues como os digo, nuestro cortafuegos nos va a permitir aislar esas zonas internas de nuestra red de la zona externa a la que le tenemos que dar servicio. Eso lo podemos utilizar en redes muy complejas como la que tenéis aquí o podemos utilizarlo en una red doméstica simplemente para aislarnos de la Internet. Bien, un cortafuegos puede ser un dispositivo que puede ser tanto hardware como software, ¿de acuerdo? Y cuya función básica va a ser la de analizar el tráfico de red que pasa a través de él. Ese análisis del tráfico de red nos va a permitir, entre otras muchas cosas, por ejemplo, bloquear tráfico no autorizado, es decir, impedir que los intentos de conexión que nos reconozcamos. Nos va a permitir que determinados equipos de nuestra red queden ocultos al exterior. Nos va a permitir registrar de dónde procede el tráfico para poder identificar posteriormente si hemos sufrido un ataque de dónde ha venido. Nos va a permitir también redirigir el tráfico, tal y como vimos en la unidad 6, para encaminarlo hacia el equipo que vaya a servirlo o atenderlo de la manera más correcta. Nos va a permitir también limitar el ancho de banda para determinados equipos, tanto entrantes como salientes, y por supuesto nos va a permitir la monitorización de los ataques que estemos sufriendo. Bien, en función de la ubicación del cortafuegos, podemos clasificarlos en cortafuegos personales, que son aquellos que atienden a una única máquina, es decir, solamente protegen al equipo donde están instalados. Sabéis que, por ejemplo, todas las versiones de Windows llevan instalado un cortafuegos personal.
O también podemos tener cortafuegos de subredes. Cortafuegos de subredes son aquellos que aíslan una red interna de otra red. Esta otra red puede ser la Internet o puede ser una segunda red interna. Según la tecnología que emplee el cortafuegos, podemos tener cortafuegos a nivel paquete de datos. Estos son cortafuegos que analizan cada paquete de datos que pasa a través de ellos, comprobando la dirección IP y el puerto. Podemos tener cortafuegos a nivel de circuito, que además de mirar la dirección IP y el puerto, miran también la información de sesión para saber si, por ejemplo, ese paquete está asociado a una conexión que ya se estableció. Podemos tener cortafuegos a nivel de aplicación que son capaces de identificar el servicio al que está asociado un paquete, por ejemplo, que está asociado al servicio FTP o HTTP, o cortafuegos transparentes que analizan los paquetes evaluando una serie de reglas y son normalmente indetectables porque carecen de dirección IP. Bien, ¿cómo se realiza el filtrado de paquetes? Pues tal y como os he comentado antes, para realizar el filtrado de paquetes tendremos que analizar un paquete IP. Bien, y tal como tenemos en este gráfico, un paquete IP, aparte de, por ejemplo, la longitud del paquete, la versión y la identificación, consta, entre otros elementos, del protocolo, de la dirección IP de origen y de la dirección IP de destino. Pues esta será la información que deberemos analizar a la hora de filtrar un paquete. Tal y como tenemos aquí, estas reglas de filtrado atenderán a la dirección que estará formada por la IP y el puerto de origen y la IP y el puerto de destino. En función de esa información tendremos que decidir si permitimos esa conexión o permitimos el paso de ese paquete o por el contrario lo denegamos. Bien, entre las cosas que podemos hacer mediante este filtrado de paquetes serán reglas que consideraremos de salida, es decir, las que nos van a permitir navegar, reglas que consideraremos de entrada, es decir, las que van a permitir que se conecten con nuestra máquina, y reglas de autoprotección, es decir, reglas que van a impedir que alguien tome el control del cortafuegos. El ejemplo más claro de reglas de filtrado se puede ver en cualquier sistema Linux y se denomina iptables o iptables, ¿de acuerdo? Iptables es un comando basado en el netfilter de Linux. El netfilter forma parte del núcleo de Linux desde la versión 2.4. Eso quiere decir que cualquier máquina, cualquier distribución Linux, no importa que sea Ubuntu, Red Hat, CentOS, Debian o la que sea, tiene iptables disponible y por tanto cualquier máquina Linux puede hacer funciones de cortafuegos. Vamos a ver ahora cómo podemos realizar un cortafuegos utilizando iptables. Bien, ¿qué es iptables? Pues iptables es un filtrador de paquetes que, tal y como hemos explicado, lo que hace es mirar direcciones y puertos de origen, direcciones y puertos de y destino y decidir si el paquete se admite o se rechaza. La forma de funcionar de iptables es muy simple, se basa en un conjunto de reglas que se van evaluando y que son las que deciden si
el paquete pasa o no pasa. Tal y como os he explicado antes, iptables está incluido en el kernel de Linux desde la versión 2.4, con lo cual todas las distribuciones de Linux existentes ahora mismo son capaces de ejercer función de cortafuegos. Bien, ¿cuál es el funcionamiento básico de iptables? Bueno, se denomina iptables porque consta de tres tablas. Las tres tablas se denominan filter, que es la tabla de filtrado, NAT, que es la tabla de traducción de direcciones, y mangle, que es la tabla de transformación de paquetes. La tabla filter, que es la más utilizada, consta de tres cadenas predeterminadas, aunque se le pueden añadir dentro de esa tabla todas las cadenas que quieras. La cadena input es la que controla el tráfico entrante en la máquina o en la máquina que tenga instalado iptables. La cadena output es la que controla el tráfico saliente de esa máquina. Y la cadena forward es la cadena que controla los paquetes que pasan a través de esta máquina. Esta cadena forward es únicamente útil en aquellos cortafuegos que sean de subred. No tiene sentido en cortafuegos personales. Bien, la tabla NAT, como hemos dicho, es la tabla Network Address Translation, que es la tabla encargada del enrutamiento y lo que nos permite hacer es traducción de direcciones y por tanto nos permite que cualquier máquina Linux pueda actuar como router. Tiene dos cadenas que son la cadena pre-routing, es decir, si el enrutamiento se produce antes de pasar por la máquina, y la cadena post-routing, que nos indica si el enrutamiento se produce cuando el paquete ya ha pasado a través de la máquina. Obviamente el uso de esta tabla NAT solamente tiene sentido en cortafuegos de subredes. Y la tabla mangle, que tal y como os dice ahí significa mutilar, lo que permite es realizar modificación avanzada de paquetes. Esta tabla no la vamos a ver ya que es de un nivel superior al exigible en este curso. Bien, dentro de cada cadena, recordad que hemos dicho que en la tabla filter, por ejemplo, hay tres cadenas, input, output y forward. Dentro de cada cadena, como hemos dicho, existen una serie de reglas. Estas reglas las añade el usuario. Y el orden de la ejecución de las reglas es fundamental. ¿Por qué? Porque el sistema básico de iptables será el siguiente. Yo introduzco una primera regla, queda almacenada en la posición número 1. Introduzco una segunda regla, queda almacenada en la posición número 2, etcétera, 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 hasta la regla número n. Cuando llega un paquete, la primera regla que evalúo es la regla número 1, la que introduje en primer lugar. Si el paquete cumple con la regla, se ejecuta la acción que está asociada a esa regla y el resto de reglas, se ignoran. Si el paquete no cumple con la primera regla, entonces pasamos a la segunda regla. Si el paquete cumple con la segunda regla, se ejecuta la acción asociada a la segunda regla y el resto de paquetes se ignoran. Y así sucesivamente, hasta que lleguemos a la última regla. Si llegamos a la última regla y el paquete no cumple con la última regla, entonces ejecutaremos la acción que se haya definido por defecto. Bien, ¿cuáles son los parámetros básicos en iptables? Bien, para ir viendo las reglas a medida que las vamos leyendo aquí en las transparencias, tengo aquí una máquina virtual, que es la máquina que estamos utilizando a lo largo del curso y en la cual vamos a ir haciendo las pruebas. Bien, tal y como os decía, el comando "-s" nos da las reglas introducidas en el cortafuegos, es decir, que si yo aquí tecleo iptables
-s, veo las reglas que están introducidas en este momento. De momento no entendemos cuáles son estas reglas, pero en breve las entenderemos. Bien, el comando "-f" elimina todas las reglas del cortafuegos, ¿de acuerdo? Esto es interesante hacerlo la primera vez que vamos a definir un cortafuegos. Y el comando "-a" añade reglas a la cadena que le indiquemos. Bien, con el comando "-e" cambiamos el nombre de una cadena que ya esté definida. El comando "-p" nos permite indicar la política por defecto para una cadena en concreto. Con lo cual, aquí estamos viendo que tenemos definida para la cadena input la política de aceptar, para la cadena forward la política de aceptar y para la cadena output la política de aceptar. Es decir, esta máquina acepta todas las conexiones por defecto. Supongamos que queremos cambiar esas políticas por defecto. Pues tendríamos que indicar que en la tabla input quiero una política de rechazar. En la tabla forward quiero una política de rechazar. Y que en la tabla output quiero una política de rechazar. Es muy importante que cuando manejemos iptables no confundamos mayúsculas y minúsculas, porque en función de si el comando está en mayúsculas o en minúsculas vamos a tener un comportamiento u otro. Si ahora hacemos un iptables -s, vemos que hemos cambiado las políticas. Bien, la opción -j, fijaros que este -j está en minúscula, nos determina qué acción se debe ejecutar o qué objetivo. Las acciones más comunes son aceptar, descartar y rechazar. La política de aceptar dejaría pasar el paquete. La política de descartar simplemente eliminaría el paquete. Y la política rechazar lo que haría sería descartar el paquete enviando al emisor del paquete un paquete de vuelta indicándole que su conexión ha sido rechazada. Esto lo habréis visto alguna vez cuando os conectáis a Internet. Hay simplemente veces que te dice que la conexión ha caducado. Eso normalmente es porque se ha producido un drop. Alguien ha cogido ese paquete y lo ha descartado por el camino y por tanto nos caduca la conexión. Y hay veces que te dice que la conexión ha sido rechazada. Eso quiere decir que se ha producido un reject y que nos ha llegado la información de que por algún motivo no nos dejan conectarnos a esa máquina. Cara a un atacante, la política reject no es aconsejable, ya que proporciona información al atacante sobre la máquina que está atacando. Efectivamente, si yo hago un reject, le estoy indicando al atacante que tengo un cortafuegos, que acabo de detectar su conexión y que se la he rechazado. Eso no es bueno porque siempre le proporciona información al atacante sobre cómo continuar con el ataque. Bien, el parámetro -t nos permite indicar sobre qué tabla vamos a añadir una regla. Si no indicamos nada, la tabla es la tabla filter. El parámetro -s nos permite indicar la dirección IP de origen en el paquete. El parámetro -d nos permite indicar la dirección IP de destino en el paquete. Y el parámetro -p nos permite indicar el protocolo IP del paquete. Cuando especificamos el protocolo, que puede ser ICMP, el asociado al ping,
TCP o UDP, se puede especificar adicionalmente el puerto de origen con ese port y el puerto de destino con dport. Vamos a ver algunos ejemplos. Si por ejemplo quisiera añadir una regla para eliminar todo el tráfico entrante, tendría que añadir la siguiente regla. En la tabla input, decir que todo el tráfico se eliminara. Imaginad que quiero añadir una regla para que se elimine todo el tráfico proveniente de una determinada IP. Por ejemplo, vamos a poner aquí la que sea. iptables menos a input menos s. Si ahora hago un listado de lo que tengo, veremos que estoy rechazando todo el tráfico entrante, menos si viene de la IP 192.168.019, que es aceptado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si queremos añadir una regla para denegar la salida a todos los paquetes que vayan dirigidos a una determinada IP, pues lo pondríamos en la tabla output indicando la dirección de destino. Si queremos evitar que le hagan pin a nuestro equipo, pues diremos que en la tabla input no permitimos el protocolo ICMP. Si queremos permitir que a nuestra máquina .12 se pueda conectar otra máquina de manera remota por SSH, diremos que en la tabla de conexiones entrantes a la máquina 1.2 le vamos a permitir las conexiones TCP del puerto 22, que es el puerto correspondiente a SSH, y las aceptamos. Bien, las políticas por defecto ya las hemos explicado. ¿De acuerdo? Un tema muy importante dentro de iptables es el control de las conexiones que ya se han establecido. Me explico. Por ejemplo, cuando yo me conecto o me quiero conectar a una página web, pongo la dirección en el navegador y en ese momento se crea una nueva conexión. Esa nueva conexión pasa a través de mi cortafuegos y se dirige hacia el servidor web que corresponda. Una vez llega al servidor web, este la analiza y me manda la respuesta, pues obviamente con la página web que he pedido que me sirvan, y eso llega de vuelta a nuestro cortafuegos. Nuestro cortafuegos lo analizará, pero claro, esa vuelta que llega es la respuesta a una petición que yo ya he hecho. Si la petición fue autorizada, pues obviamente la respuesta debería estar autorizada. Ese tipo de conexión, la que viene de vuelta, es una conexión establecida. Y esas conexiones establecidas deberíamos autorizarlas todas. También me puede pasar con otro tipo de conexiones que son las conexiones relacionadas. ¿Cuál puede ser un ejemplo de conexiones relacionadas? Pues por ejemplo las conexiones FTP. Sabéis que las conexiones FTP tienen un puerto de control y un puerto de datos. El puerto de control va por el 21, pero el de datos puede ir por otro puerto cualquiera. De hecho, va por otro puerto cualquiera. Si yo he dejado pasar una conexión por el puerto 21 para conectar un servidor FTP por el control y me mandan de vuelta el control y la conexión de datos que me han dejado abierta,
pues esa conexión debería aceptarla porque está relacionada con la petición FTP que hice en su momento. Por tanto, ese tipo de conexión debería aceptarse también. Eso se logra con el comando que veis a continuación, ¿vale? Que lo que hace es permitirnos o aceptarnos todas las conexiones que vengan con el estado de establecida previamente o relacionada con una ya establecida. Bien, una cosa muy importante es que los cambios en iptables no se guardan en ningún lugar. Es decir, que al reiniciarse los cambios se borran. Por tanto, es importante que o bien los exportemos una vez los tengamos todos realizados o bien hagamos el fichero de iptables con un script y que ese script se ejecute siempre al iniciar la máquina. Bien, lo último que vamos a ver con iptables es cómo configurar la máquina como un enrutador. Para ello, lo primero que pondremos, la primera línea que pondremos en iptables es esta línea que lo que hace es permitir el reenvío de paquetes de una tarjeta a otra tarjeta y posteriormente añadiremos una regla en la tabla NAT. Normalmente la haremos en la tabla postrouting porque es más sencillo el análisis de paquetes, indicando que queremos hacer NAT con los paquetes que nos lleguen hacia el exterior. Bien, esto en cuanto a iptables. En el próximo vídeo os daré una explicación de lo que es Firehall, que es un frontend para manejar de manera sencilla iptables.